Bueno, hola a todos nuevamente, mi nombre es Oscar Leonardo Chidi Cuellar. En esta ocasión te voy a traer la anatomía de las vías biliares. Bien, vamos a ver nuestra breve tabla de contenidos en base a las generalidades, configuración externa, configuración interna y también vamos a evaluar un poco dos tipos de conductos muy importantes para este, para este tema. En este caso, que relaciona a la vesícula biliar, duodeno, también al páncreas y también por último al hígado, ¿ya? Es el conducto colédoco y el conducto triángulo balocístico de Calot. Bien, empecemos por las generalidades. Vamos a tener en cuenta que las vías biliares, como bien lo dice su nombre, van a ser vías de comunicación que van a estar en relación con el hígado, la vesícula biliar, con el conducto pancreático, también con el duodeno, ¿cierto? Bien, características de estas vías biliares van a ser para su estudio en vías intra y extrahepáticas. Estas se originan a través o a partir de los canalículos biliares. Vamos a tener en cuenta también longitudes y características de estos conductos. En este caso, el conducto hepático común va a tener una longitud de 3 a 4 centímetros y un calibre de 5 milímetros. En este caso, conducto hepático común es aquel conducto que más que todo se va a dirigir a las porciones de lo que vendría a ser el hígado, ¿no es cierto? Y a su vez este se va a dividir en un conducto hepático izquierdo y uno derecho, porque recuerden que los segmentos hepáticos, ¿no es cierto? Tanto la irrigación y todo lo demás va por partes separadas, a cada lóbulo, ¿ya? También el conducto colédoco, este conducto colédoco que va a estar conformado por el conducto cístico y el conducto hepático común, brindándole una longitud, en este caso de 5 centímetros, ¿no? A partir de esta unión, y un diámetro de 5 a 6 milímetros. Bien, bien, eso para empezar brevemente con las características de esta estructura. Ahora vamos a ver la configuración externa, en este caso por las vías extrahepáticas. ¿A qué se refiere con vías extrahepáticas? Obviamente ubicadas fuera del hígado en este caso, o fuera de la vesícula biliar, porque hay otras vías intrahepáticas que están dentro de estas. En este caso, en las vías extrahepáticas tenemos a los conductos hepáticos, tanto derecho e izquierdo, ¿cierto? También al conducto hepático común, vesícula biliar, conductos císticos y conductos colédocos. Característica de esta vía extrahepática es que se va a encontrar de 0,25 a 2,5 centímetros de la superficie hepática, de la superficie del hígado. Y también vamos a tener en cuenta que el conducto izquierdo va a ser mucho más largo que el derecho, ¿ya? En este caso, en el caso de lo que viene a ser este conducto, por una variación de 1,7 en el izquierdo y 0,9 en el lado derecho. Vamos a decir también que este conducto hepático derecho y izquierdo, ¿ya? Ambos van a formar obviamente el conducto hepático común. El derecho y el izquierdo van a conformar el conducto hepático común. Bien, más que todo eso con las características, por así decirlo. También vamos a decir que en algunos casos, eh, variaciones, por así decirlo, ya que hay variaciones anatómicas. Recuerden que no todos los cuerpos son iguales, tampoco algunas estructuras y características lo son. Algunas personas son más altas, más bajas. Lo mismo también pasa con los órganos. Entre ellas, entre una de las características de estos conductos, algunas personas van a pensar, van a tener un promedio de longitud entre 1,5 a 3,5 centímetros en su largo en estos conductos, ¿ya? Pero obviamente lo normal es el valor que acabamos de meter. Bien, parte de su configuración interna, en esta parte de lo que vendría a ser las vías biliares, más que todo vamos a hablar de lo que vendría a ser las vías intrahepáticas. Más que todo las vías intrahepáticas van a estar conformadas por canalículos. En este caso, estos canalículos van a estar conformados por uniones de los hepatocitos. Tengamos en cuenta que la célula estructural y funcional del hígado, en este caso son los hepatocitos, en cada tipo de estructura tiene su célula. Tal es el caso del sistema nervioso con la neurona, tal es el riñón con la nefrona, ¿no es cierto? En este caso, este conducto o canalículo está formado por todas esas uniones de los hepatocitos. También a este nivel intrahepático se van a conformar los conductos perilobares o conductos de Henry también, por esta formación de los hepatocitos y de los canalículos. También internamente en el hígado se encuentran los conductos biliares, ¿no? Estos que van a transcurrir por todos los espacios portales, en este caso por los conductos hepáticos. Más adelante vamos a tener un poquito mejor esa estructura, pero antes tenemos que hablar un poco de lo que es el conducto colédoco y el conducto de Calot, que van a ser
las dos estructuras de mayor importancia, por así decirlo, para lo que es la vesícula biliar y también para lo que vendría a ser el hígado y el páncreas, ¿no es cierto? Porque van a excretar sus sustancias o débitos que estos tienen presentes dentro de sí, ¿cierto? Ahora, en el caso del triángulo de calor, este triángulo de calor mayormente va a estar conformado por el conducto cístico, ¿cierto? Aquí vamos a ver. Este es el conducto cístico. Vamos a hacerlo, conducto cístico. También va a estar conformado por la vesícula biliar, obviamente, correspondientemente, ¿no es cierto? Vesícula biliar, conducto cístico. También por el lóbulo derecho del hígado y por el conducto hepático común. Ahora, ahí obtuvimos un triangulito, no sé si lo logramos ver muy bien, pero es un triangulito que hemos obtenido. Por eso es que recibe el nombre de triángulo balocístico de Calot. Ahora, en este triángulo balocístico de Calot va a pasar a una estructura o va a estar ubicada una estructura dentro de este triángulo de Calot. En este caso, va a ser su arteria de principal irrigación. En este caso, vendría a ser la arteria cística, ¿cierto? Obviamente, este triángulo de Calot es muy importante verificarlo, ya que contiene arterias de vital importancia que tienen que ser identificadas antes de cualquier corte o ligación, o ligamentación, por así decirlo, ¿no? Cuando se ligan las arterias. Esas arterias de vital importancia, la primera y principal va a ser la arteria cística, ya que si no se liga esta arteria, cuando se retira la vesícula, de igual forma como otras características de retirar la vesícula, obviamente con, por así decirlo, con la mayor precaución de esta cara visceral, ya que si se retira de una manera brusca, recuerden que está unido al hígado, está unido al hígado. De igual forma el hígado, obviamente tiene una característica de la cápsula de Gleason, ¿no es cierto? Que va a ser un tejido conjuntivo que lo va a rodear, lo mismo con la vesícula. Va a estar adherido, por así decirlo, en una fosa, la fosa cística, el hígado, ¿ya? Y obviamente si lo sacas de una manera brusca, van a venir en cuadros de hemorragia. Y en este caso, si no se clampea, se liga lo que es la arteria cística, también cuadros de hemorragia. Y el paciente solo por un procedimiento tan básico puede llegar a morir. También está en estas arterias accesorias, por así decirlo, la arteria hepática derecha y también el mismísimo conducto biliar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se realizan las colecistectomías, ya sea la laparoscópica, ¿no? O las que, bueno, las que se realizan por cortes normales, bien, o incisiones, por así decirlo. Esto con el triángulo de Calot. El conducto colédoco, como se mencionó al inicio, va a tener una longitud variable de 5 a 15 centímetros. Este conducto colédoco, más que todo, por así decirlo, va a estar conformado por la unión de lo que es el conducto cístico y el conducto hepático común. En el caso de lo que vendría a ser este conducto, el conducto colédoco se va a dirigir, por así decirlo, a lo que debería ser la segunda porción del duodeno, donde desemboca, ¿ya? Ahora, características. Este colédoco se va a dividir en 4 porciones. Una porción supraduodenal, retroduodenal, pancreática e intramural. Cada una de estas tiene una característica. En el caso de la supraduodenal, esta va a tener una longitud promedio de 2 centímetros y más que todo unos límites de 0 a 4 centímetros. En el caso de la supraduodenal. La retroduodenal, esta va a tener una característica de longitud de 1.5, un promedio, y su límite de 1 a 3,5 centímetros. La pancreática, en este caso, va a tener una longitud promedio de 3 centímetros o 3.0 centímetros y un límite de 1.5 a 0.6 centímetros. En el caso de la intramural, esta va a tener una longitud promedio de 1.1 centímetros y un límite de 0.8 a 2.4 centímetros. ¿Cierto? Bien, también como característica, este conducto colédoco va a presentar un diámetro posterior en estas 3 primeras regiones, la supra, retro y pancreática, va a ser variable de 4 milímetros a 1 centímetro de diámetro. Y como lo mencionamos, ¿no? Este conducto colédoco va a estar conformado gracias a la unión de los conductos cístico y hepático común, que le va a brindar un total de 8 centímetros de longitud. Así netamente conducto colédoco desde aquí para acá, 5 centímetros. Más la unión de este, obviamente, 3 centímetros más, 8 centímetros en todo caso. Y así más que todo estaría conforme la unión del conducto colédoco. Y bien, gracias por su atención correspondientemente. También ayudo a Harper Academia por el momento para presentar esta diapositiva y este tema. Y bueno, invitarlo a seguir sus redes sociales correspondientemente. Y bueno, yo me despido. Pueden seguirme en mis redes sociales en Instagram y YouTube como @cirujano en progreso.
Y también te menciono un poco las bibliografías que se utilizaron, en este caso, Anatomía Descriptiva Topográfica Emocional de Henry Rubier, Anatomía de Moore, Anatomía de Testut y la Target, y por último también el Atlas de Anatomía Humana de Nelson. Y bien, yo con eso me despido y muchas gracias.